Bueno, es una alegría enorme ver nombres conocidos, personas queridas de diversos momentos, de diversos espacios. Brasil, Perú, Belén. Brasil es Belén, pero es Belén, es Puerto Alegre. En este encuentro con colegas tan queridos, con colegas tan próximos, vamos a dar inicio entonces a este encuentro que es el primero de este año y estoy muy contenta porque vamos a presentar un tema que me parece súper rico, trabajado por dos colegas, uno bastante joven, que es Diego, peruano, tiene mi apellido, pero no es mi sobrino ni es mi hijo, como algunas personas ya me han preguntado, ¿es tu hijo, Diego? No es mi hijo, es un colega. Yani es una queridísima compañera de larga data, una profesional de excelencia, muy implicada con las cuestiones de la violencia, de los derechos humanos. Y bueno, quisiera presentarlo rápidamente y yo no quiero hablar sobre el tema, pero sí quiero hablar algo muy importante porque Nelson, mi gran amigo uruguayo, me dio en portugués se llama una cutucada, una especie de un pellizcón, porque me dijo, che, ¿por qué no le pusiste escritura en lugar de escrita? En el primer momento que él me dijo, ¿por qué no escribiste así? Yo pensé, Dios mío, ¿qué fue lo que me pasó? Y realmente es un problema y cuando vives en dos espacios, en el español y en el portugués, es muy fácil de uno equivocarse. Pero les puedo decir algo que no creo que sea una justificativa, pero me parece que escrita, que es en el portugués, lo mismo que escritura, me parece que la escrita parece que es algo en movimiento, pero es una simple consideración mía, tal vez para justificar mi lapsus. Es muy fácil tener lapsus de idioma cuando uno vive con dos idiomas tan cercanamente. Bueno, me gustaría presentar a Yani Gleiby Bastos, doctora en psicología clínica, profesora de la Universidad del Estado de Pará, líder del grupo de pesquisa Red de BIS, Violencia, Derechos Humanos, Psicoanálisis y Estética. Es una activista de derechos humanos, psicoterapeuta individual y grupal. Desarrolla acciones con varios mediadores terapéuticos hace muchísimo tiempo, entre ellos el cinema, el dibujo, el pictograma grupal, el cuento, el collage, la fotografía y la escrita, que no sé cómo traducirla, memorialística. Les quiero comentar que yo he puesto en nuestro grupo de WhatsApp la traducción del trabajo de Diego al portugués y todavía no he puesto la traducción al español del trabajo de Yani y lo hago enseguida para si alguien tiene dificultad pueda hacerlo. Daniela, bienvenida desde el Ecuador. Qué maravilla tener una ecuatoriana en nuestro encuentro. Y bueno, ¿te parece, Yani, que comiences? Tenemos un tiempecito para que tú comiences, luego Diego presenta su trabajo y enseguida Nelson Gautier presenta sus considerações. Bueno. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar meu contentamento por participar desta atividade do Espaço René Caes, coordenado pela querida Antonieta Peso, atividade que também é fruto de uma parceria com um grupo de pesquisa que coordeno, a Rede VIS, que estuda violência, direitos humanos, psicanálise e estética. Aproveito também para agradecer a coordenação do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará, na figura da professora Sheila Moraes e da Glenda, pelo apoio que tem dado às minhas atividades na universidade. Agradeço ao Rafael também, da assessoria de comunicação da universidade e membro da Rede VIS.
Também sou grata à escritora Paloma Franca Amorim pela contribuição com a experiência que irei relatar. E agradecer, sobretudo, aos estudantes de pedagogia da turma de 2020, do turno da tarde, pela confiança. Bom, eu desenvolvi uma experiência com alunos de graduação da universidade no início deste ano. Essa experiência com escrita me suscitou várias questões, muitas ideias e conceitos, e exatamente porque tem uma diversidade conceitual e de ideias que eu resolvi produzir um texto para organizar as minhas ideias e apresentar 3 pontos, basicamente, hoje, para nós conversarmos aqui hoje. Bom, vamos ao texto. Em relação à história evolutiva da Terra, a presença do ser humano no planeta é recente. No entanto, as transformações provocadas pelas atividades humanas são tão intensas que especialistas consideram que vivemos uma nova era geológica, o Antropoceno. Estou tentando passar aqui o Antropoceno. Entre as consequências das modificações profundas dos ecossistemas, características da era antropocênica, temos as pandemias, que sabemos não são acidentes da natureza, mas fenômenos causados pela ação humana no sistema Terra. A Covid-19, ao evidenciar os profundos entrelaçamentos entre humanos, animais não humanos, dinâmicas bioquímicas e processos socioambientais complexos, é um dos acontecimentos que alimenta a ansiedade quanto ao futuro da espécie humana na Terra e nos coloca em posição de espanto, surpresa, dúvida, revisão do cotidiano de nós mesmos e nossas relações. Lançados numa intensa necessidade de autoproteção ante a presença concreta da morte em toda a trama da vida social, as paisagens humanas foram reconfiguradas. Ruas desertas, distância entre as pessoas, isolamentos, encontros virtuais, proximidades indesejadas, solidão, intensificação de conflitos, cemitérios lotados, velórios, lutos. Ou seja, novas condições favoráveis a mais sofrimento e dor no mundo, com impactos intrapsíquicos, intersubjetivos e grupais. O objetivo desta apresentação é relatar a experiência com um grupo de estudantes calouro da região amazônica intensamente afetado pela Covid-19. Trata-se de uma intervenção que emergiu a partir do primeiro dia de aula, com 28 estudantes, em que 21 relataram terem contraído Covid e 7 alunos perderam familiares e amigos. Diante dessa realidade, a mim se impôs 2 questões. Como lidar de modo sensível com um grupo tão impactado pela Covid-19? Como favorecer condições subjetivas e sublimatórias em um contexto de crise política, social e sanitária, como vive o Brasil? A experiência ocorreu entre março e abril de 2021, durante a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, com estudantes de graduação de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará. A bem da verdade, há 3 anos desenvolvo trabalhos grupais com estudantes, junto a comunidades, usando mediadores terapêuticos, cinema, desenho, conto, colagem, e mais recentemente emergiu a estratégia da narrativa como mediador terapêutico. A ideia surgiu a partir dos estudos sobre violência, nos quais destaco a importância da literatura de testemunho para os sujeitos envolvidos em situações traumáticas. Neste ano, com esta turma, logo após o primeiro dia de aula, pude dimensionar que o fato dos estudantes serem calouros e terem tido somente 1 mês de aula presenciais, não tiveram tempo de usufruir da convivência universitária presencial.
A entrada na universidade, praticamente no modo online, em alguma medida, impactou a construção do vínculo intersubjetivo entre os alunos. Pautada nos aportes teóricos da clínica psicanalítica de grupo, especialmente de René Caes, e nos estudos sobre mediadores terapêuticos, com Claudine Vacherret e da Antonieta Peso, né, que tem o trabalho sobre pictograma grupal, visando proporcionar aos alunos, se impôs a escuta clínica grupal, visando proporcionar aos alunos um espaço para copensarem os efeitos da pandemia em si mesmos, no outro e no grupo. A experiência, embora não tivesse objetivo de cura psicanalítica, se valeu da escuta da clínica psicanalítica grupal. O desafio seria integrar as vivências difíceis de perdas e luto ao conteúdo da disciplina. Com essa visada, propus a produção de uma narrativa que deveria abordar a seguinte questão: como é ser estudante universitário na pandemia? A escrita memorialística me pareceu adequada para, usando a frase de Caes, liberar a psique dos obstáculos aos processos de simbolização. A proposta foi amplamente acolhida pelos alunos e logo os levou à inquietação sobre como escrever uma narrativa. Diante disso, organizei uma roda de conversa com a escritora paraense Paloma Franca Morim, para ela comentar o tema, narrar a vida universitária na pandemia. Além disso, no curso da disciplina, devido às fortes chuvas na cidade, as aulas eram interrompidas por chuvas, né? Devido às fortes chuvas, então havia uma interrupção da internet, da conexão de internet. Em uma das ocasiões, para não perder a ligação com a turma e aguardar o retorno do sinal de internet, enviei pelo WhatsApp uma fotografia da minha paisagem de confinamento, que era uma samambaia sob a chuva, com o fundo de um muro sem reboco e úmido. Neste momento, os alunos foram estimulados a enviarem fotos das paisagens de seus confinamentos. Assim, chegavam fotografias de janelas, de muros úmidos, de familiares, da rua vazia, da chuva e do céu. A atividade, essa aqui foi a chamada que nós fizemos com a Paloma Franca Morim para conversar com eles sobre o que é escrever uma narrativa. A atividade resultou numa coletânea de 28 narrativas memorialísticas. Cada narrativa nos conduz para um terreno de problemas e perspectivas. Selecionei fragmentos de 3 narrativas. Vejamos o primeiro. Estávamos em um inverno rigoroso. Perdão. Aqui tem... Só um momentinho que eu já me atrapalhei aqui no slide. Estávamos em um inverno rigoroso em março, o conhecido inverno amazônico. Eu era calouro, meu primeiro ano, só um momentinho aqui, meu primeiro passo como estudante, meu primeiro passo como graduando estava com tudo. Tinha aula todos os dias da semana numa instituição completa. As fortes chuvas foram o primeiro entrave para a interrupção das aulas. As marés altas cobriam as ruas em vários pontos de Belém. Em meio ao transtorno causado pelas chuvas, o jornal anuncia o surgimento de um novo inimigo para a humanidade, Covid-19. Ele é invisível a olho nu, silencioso e letal para algumas pessoas. Bom, se passaram 2 meses desde o primeiro caso de Covid no Brasil até minha família sentir o primeiro contágio. O nome dessa narrativa é Ritmo Lento. Por que destaco este fragmento? Porque ele evidencia um aspecto comum nas narrativas dos estudantes, que é a relação entre espaço e memória. Há
nas narrativas uma tensão entre a relação entre o humano e a paisagem, que neste fragmento, ao se expressar na frase nosso inverno amazônico, sublinha uma característica natural, as chuvas. Na retórica imagética da pandemia, os estudantes amazônicos concedem lugar especial à chuva. Há, assim, em várias narrativas, a centralidade do ambiente natural e da identidade territorial na experiência do acontecimento pandêmico. Considero este aspecto da maior relevância para pensarmos a função terapêutica da escrita, em particular da escrita testemunhal, haja vista a sua profunda articulação com o tema da memória. No caso das narrativas dos estudantes amazônicos, seus relatos memorialísticos constroem a memória pela atuação de imagens minêmicas que enquadram o período da pandemia da Covid-19, não a partir de representações dominantes, como a imagem computadorizada do SARS-CoV, né? Tem gente que já tem até medo dessa imagem, ao modo de uma pandemia imagética do mundo covídico, mas de memórias individuais pertencentes a certo espaço e a um segmento de jovens, neste caso da região amazônica, facilmente passíveis de serem invisibilizados no acervo das representações válidas e da memória coletiva da pandemia. Assim, o que está em questão também é o direito dos sujeitos de narrarem sua versão dos acontecimentos. Ainda sobre a memória, leiamos o segundo fragmento. Um tal de coronavírus havia chegado em nosso estado. 2 pessoas morreram. No outro dia, 20. Na outra semana, 1.000. Todos pela mesma causa, Covid-19. Até que decretaram uma quarentena que, a princípio, iria durar 2 meses. Eu estava com um alívio temporário. Em maio, as aulas retornariam. No entanto, diante de tudo isso, meu irmão adoeceu gravemente, foi levado para a UPA, mas não tinha leito. O pulmão dele estava encharcado, ele havia sido infectado. Passamos na frente do hospital Abelardo Santos, pessoas chorando na frente dele. Gavetões e mais gavetões cheios de corpos. Gente clamando pela vida. Era como um tiroteio, com gente desesperada. O título do texto é Por um Fio. A narrativa completa desta estudante é bastante emblemática de como a escrita memorialística é um recurso valioso para situações traumáticas. Mas me atenho somente à cena. Passamos na frente do Hospital Abelardo Santos, pessoas chorando na frente dele, gavetões e mais gavetões de corpos. A estudante, preocupada com a saúde do seu irmão, se depara com uma cena de vários corpos mortos pela Covid. Cena que, se não escutada, carrega o risco de não ser integrada psiquicamente, de perpetuar uma descontinuidade entre afeto, imagem e palavra. Assim, baseada na carta 52 do Freud, em que ele concebe a constituição do psiquismo como um aparato de memória, cujos constituintes são impressões, né? Os traços, que, na realidade, as impressões têm a ver com a intensidade do evento, os traços é um registro que permite a lembrança, e as marcas, que é quando aquele evento não se inscreve no psiquismo e fica no corpo, né? Considerando toda essa teorização do Freud sobre a memória, eu penso a escrita narrativa como um apoio minêmico do traumático, uma forma de colocar a intensidade do acontecimento traumático em um suporte externo ao psiquismo, e assim fazer frente ao caráter antinarrativo característico dos fenômenos traumáticos. Uma das questões dos fenômenos traumáticos é que eles emudecem, né? Eles silenciam. Daí o caráter antinarrativo. Bom, para finalizar,
Vejamos o último fragmento sobre como a escrita narrativa proporcionou o acesso ao modo como o sofrimento psíquico é vivido no contexto do ensino remoto. Vamos lá. São 14h30. Preciso começar a me preparar para a aula, se bem que ainda está meio cedo. Creio que passar mais 25 minutos ouvindo música não vai me atrapalhar. Afinal, só o que preciso fazer é sair da cama, pegar o notebook, caderno, estojo e entrar na sala virtual. Certamente, essa não é a vida de universitário que idealizei durante o ensino remoto. Bom, agora já são 14h55. Não tenho mais desculpas para procrastinar. Preciso me levantar da cama e pegar os materiais para assistir à aula. Mas isso de assistir às aulas atrás da tela de um computador tem um lado bom. Posso chorar sem que ninguém veja. Isso não é incrível? Já pensou estar em uma sala de aula presencial e ter uma crise de choro do nada? Certamente seria extremamente desagradável para todos. Pelo menos assim, posso fazer isso sem incomodar ninguém. Diante deste relato, é importante enunciar que se o lugar da escrita na vida universitária é comumente objetiva, instrumental e com exigência de assertividade, foi a narrativa autobiográfica que desvelou um intenso sofrimento psíquico estudantil que não seria acessível ao modo da escrita acadêmica, científica. A escrita autobiográfica do estudante em sofrimento, ao ser compartilhada, nos permitiu não somente ver sua posição no grupo, mas, sobretudo, enlaçar a linha rompida entre o espaço intrapsíquico daquele que sofre e o intersubjetivo do grupo. Em contextos de crise como que vivemos, adotarmos formas das pessoas não sucumbirem ao real, me parece, e restabelecer o contato com o simbólico é urgente. Ao fim e ao cabo, mais do que fazer da escrita narrativa um tipo de rastro privilegiado que os estudantes amazônicos deixam de si mesmos, o objetivo mesmo foi fazer aparecer o escrevedor para que houvesse um salto para a vida e a ressurreição da palavra, para que, entre outras coisas, possamos conversar sobre o modo como o ser humano vive no sistema Terra. É isso. Muito obrigada pela atenção. Queria um pouco cuidar dos nossos tempos, te agradecer muito pela sua fala e apresentar a Diego. Diego Pérez Pfennig é psicólogo clínico, egresado do Instituto Intercâmbio, Instituto de Psicoterapia Psicanalítica de Lima, Peru. Tem realizado estudos de pós-grado em trabalho com grupos e recursos artísticos. Tiene experiencia en talleres, oficinas de escritura terapéutica, es psicoterapeuta psicoanalítico de niños, adolescentes y adultos. Bueno, tuvo una formación gestáltica anterior al psicoanálisis y hizo una trayectoria de estudios en CAES con nosotros en nuestros viajes a Perú. Diego, bienvenido. Si puedes comenzar tu exposición, por favor. Sí, claro. Gracias, María Antonieta. Qué bueno verte, qué bueno verlos a todos. Me parece maravillosa la idea de juntarnos a pesar de las distancias y estar en distintas partes del continente. Bueno, quiero agradecer la oportunidad y también quiero aprovechar para agradecer a las personas con las que he trabajado a lo largo de todos estos meses para hacer estos talleres. Voy a contarles la experiencia de estos talleres en los que hemos hecho el uso de la escritura como mediador terapéutico. Hemos podido abrir ya varios grupos desde la primera vez que empezó en este año, en abril. Ahorita mismo está corriendo un grupo que ya termina pronto.
Y la idea es, bueno, contarles un poquito de la experiencia y detallarles cómo esto fue posible, ¿no? Así que para eso he preparado un pequeño documento que me gustaría leerles a continuación. El título de este trabajo dice: La escritura como mediador terapéutico, una experiencia desde la virtualidad. La pandemia ha traído consigo pérdidas en diversos sentidos. Pérdida de trabajo, pérdida de personas queridas, pérdida de la capacidad para decidir libremente. Y cabe mencionar también el dolor que esto conlleva y que se dice tomará años en ser procesado. Desde entonces, con la obligación de permanecer en confinamiento, ha sido necesario encontrar formas de seguir hallando contacto. Somos seres sociales necesitados de lazos sociales para poder mantenernos con vida. El propósito de este ensayo es presentar el dispositivo creado que consiste en invitar a los miembros de un grupo a escribir siguiendo algunas consignas, para luego compartir los escritos hechos dentro del taller. Esta idea nació a partir de la necesidad de generar contacto desde la virtualidad mediante el trabajo grupal y la escritura como mediador terapéutico. La propuesta. Se ofrece un taller grupal que tiene la siguiente consigna. La idea es ayudarte a construir un espacio en el que puedas habitarte a través de la palabra escrita. Y finaliza así. Todo esto, a su vez, acompañado de otras personas que, al igual que tú, quieren emprender el viaje de conocerse. Se invita a los participantes a escribir de manera libre, honesta y sin censura. La experiencia del taller facilita volcar pensamientos, sensaciones, sentimientos en una hoja de papel y se puede así. Primero, articular lo que no ha sido expresado o inexplorado. Segundo, dar lugar a experiencias dolorosas o aquello que no se comprende, lo que confunde y confronta. Y por último, aprender a conectar de una manera distinta con uno mismo y con la compañía del otro, de los otros dentro del grupo. En la creación de esta propuesta, encontré inspiración en las ideas de nuestro compatriota, el escritor peruano Alonso Cueto, quien en el 2009 hace una relación entre la escritura, la profundización de uno mismo y su alcance terapéutico. Cito: escribir es en cierto modo un acto de fe y de coraje, pero también de liberación. Al hablar de nuestras dificultades y problemas, al objetivarlas y fijarlas fuera de nosotros en palabras, en cierto sentido nos deshacemos de ellos o los miramos desde afuera. Por otro lado, ya no estamos solos en nuestra relación con esas dificultades. Estamos compartiéndolas. Expresar, objetivar, compartir, liberar, son etapas en este proceso de la narrativa como terapia. El grupo como dispositivo encuadre. La presencia del otro, con su mente y con sus contenidos, interpela los procesos subjetivantes de los demás miembros y al grupo mismo. El dispositivo encuadre grupal permite que el trabajo terapéutico sea posible. Caes define el dispositivo de la siguiente manera. Cito un pequeño textito que dice: he definido el dispositivo como la composición artificial de elementos distintos destinados a producir un efecto de trabajo psíquico. Y he destacado en que el dispositivo de la cura psicoanalítica es apropiado para las condiciones de manifestaciones de las formaciones y procesos del inconsciente en subjetividades singulares. Caes, 1994. Sigo. La propuesta consiste entonces en un taller grupal y virtual de 4 encuentros y de 1 hora y media aproximadamente de duración, en donde se invita a los participantes a escribir durante cada encuentro. Se introducen algunos estímulos para despertar la creatividad, como imágenes, poesía o preguntas. Las temáticas que se proponen apuntan a generar exploraciones personales, internas y profundas. Se escribe sobre ellas y luego se comparte dentro del grupo. Este dispositivo encuadre permite desplegar la tarea de asociar libremente a partir de las creaciones escritas de los participantes. La escritura como mediador terapéutico.
Los mediadores terapéuticos hacen uso de objetos mediadores como pueden ser fotografías, dramatización, frases, entre otras. La mediación terapéutica busca servir de medio o camino para llegar a tener procesos simbolizantes, como por ejemplo el poder acceder a la palabra, a la producción de imágenes. El uso de la escritura como mediador terapéutico es una propuesta psicoanalítica que permite el despliegue de las cadenas asociativas de los participantes, en donde las creaciones escritas por ellos sirven de objeto mediador y es sobre aquello que se invita a asociar libremente. Es en las conexiones que aparecen entre los discursos asociativos de los participantes en donde hallamos el potencial terapéutico de esta propuesta. La propuesta de la escritura como mediador terapéutico, en otro momento voy a describir a continuación. En el primer momento se indica una consigna que varía, poemas, frases que inviten a la creación. Y a veces también se hace uso de algunas preguntas que pueden servir de guía, como por ejemplo, ¿algo te molesta el día de hoy? En el segundo momento, los participantes pasan a escribir teniendo en cuenta la consigna y para ello se les otorga un tiempo de aproximadamente 25 minutos. En el tercer momento, es en el que se abre el espacio para compartir lo escrito. Y este momento es importante porque aquí se van a desplegar las cadenas asociativas grupales. Jugar con las palabras, las propias, las de los otros, darles la posibilidad de un espacio, un lugar, y ser testigo de cómo aquellas palabras pueden encontrarse con otras, y en ese encuentro generar una multiplicidad de caminos. La riqueza de las múltiples voces que se tocan con las otras voces, generando aquella interdiscursividad. El encuentro genera crecimiento psíquico, procesos subjetivantes valiosos para la constitución del sujeto singular. El taller finaliza con el cuarto momento, que es el cierre, en donde se pregunta a los participantes cómo se van o qué es lo que se llevan. De esta manera se da por concluida la experiencia. Ahora, me gustaría compartir una breve viñeta que está extraída de uno de los encuentros de los talleres abiertos en junio. Este escrito fue realizado por una de las participantes en la primera sesión en la que tocaba escribir con la temática de escritura libre, en donde se trata de escribir libremente sobre aquello que sienten o piensan en aquel momento. Y dice así: me gustaría acordarme de cómo me estoy sintiendo ahorita, para que en otro momento sepa que es posible. No sé por qué o gracias a quién es que me siento así, pero me quiero acordar. No es felicidad o tranquilidad, pero tampoco es esa euforia o emoción arribota por un evento o algo específico. Tampoco es como gris o triste, pero triste, triste como en los últimos días o semanas. No sé si debería preocuparme esta calma en medio de la tormenta. No sé si me gusta tanto esta última frase porque suena muy clase de escritura terapéutica. El punto es que ya me cansa un poco la mano y me gusta estrenar este cuaderno para esto. Y eso es suficiente para estar contenta por ahora. ¿Cómo se llama esta calma contenta no extrema? La conozco, pero no me era muy común últimamente. Es como cuando te encontrabas con alguien en la calle sin mascarilla y te preguntaba, ¿qué tal? Y tú decías, bien, este es el bien que siento ahorita. La temática de este escrito, es decir, de esta viñeta, gira en torno a la sensación de bienestar y el deseo de poder ponerle nombre a esa sensación. También está presente el recuerdo de cómo eran los encuentros antes de empezar a usar mascarillas debido a la pandemia. Esta creación y las que vinieron después despertaron en el grupo algunas ideas relacionadas a lo difícil que puede ser hallar novedad dentro de esta coyuntura. La sensación de monotonía y lo valioso que resulta compartir estas experiencias, ya que más de una se sintió identificada con lo que escuchaba de las demás personas. Voy a terminar con unas reflexiones finales para cerrar este escrito. Bueno, durante los talleres han aparecido temas como la muerte por el COVID, la crisis política acontecida en el Perú, el miedo frente al desamparo, frente a la vida y frente a la continuidad que se pone en crisis. Es posible
considerar que experiencias como estas buscan ser procesadas y simbolizadas, más aún en este presente en el que vivimos bajo una coyuntura tan dura como la de la pandemia, en donde cabe decir que el dolor que no se procesa, que no se elabora, se mantiene vivo y además se transmite casi siempre sin caer en cuenta de ello. Somos seres inmersos en un mundo de voces y de palabras, seres parlantes y pensantes. ¿Acaso nuestra voz conjugada de algún modo con la del otro, en sus múltiples formas, es lo que nos ayuda a sostenernos en estos tiempos tan duros y difíciles? Para así apelar a la vida, mientras intentamos hacerle frente a una muerte que ronda más cerca que nunca. Gracias. Diego, muchísimas gracias. Bellísimo trabajo. Estoy entonces apurándome para que podamos escuchar nuestro querido Nelson. Nelson Gautier es psicólogo clínico, psicoanalista vincular, docente, socio fundador y expresidente de la Asociación Uruguaya de las Configuraciones Vinculares, AUPCB, coordinador de diálogos a la deriva de la AUPCB, integró el laboratorio de pareja y familia de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU, expresidente de la FLAPAGI, Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupos, psicólogo, psicoanalista vincular, tiene un trabajo bellísimo de una lectura maravillosa de la obra de Levinas. Me encanta compartir con él nuestras lecturas de Levinas, y trabaja también muchísimo autores como Capa, Benjamín, y es una alegría tenerlo aquí, ya que no podemos estar en el Uruguay como nos gustaría, y ya vi que tenemos varios amigos queridos uruguayos presentes en este encuentro. Nelson, por favor. Sí. Te tengo que hacer co-host, ¿no? Bien, sí, sí. Pero, un rato, pero puedes ir hablando, ¿no? Sí. Bueno, el agradecimiento a la amiga María Antonieta Peso. María Antonieta le había pedido que me nombrara como extranjero dentro del currículum, que me parece importante, como otro aspecto. Entonces, voy a tratar de hablar castellano y ir preguntando si se puede ir entendiendo las cosas que voy diciendo. Mi reflexión es a punto de partida de esto que María Antonieta describió. A mí me llamó la atención cómo el título tenía la palabra, la escrita, ¿no? Dice, potencial terapéutico de la escrita en la pandemia. En español, la escrita no existe. Y me parece que, te lo digo así, María Antonieta, no me apuraría a decir que fue un lapsus, sino quizás una nueva forma de nominar. Ella, como dijo aquí, le parece que la escrita le sonaba algo en movimiento. Y entonces yo voy a tratar de acercarme a través de los trabajos de Diego y de Jane, cómo acercarnos al trabajo de la escrita, ¿no? Y la escrita, para mí, estamos en un territorio del entre brasilero y castellano, entre movimiento y quietud, entre potencia y acción. Como detalla el título de Jane Bastos, la potencia terapéutica de la escrita, ¿no? La pregunta que me hago
y que me gustaría trasladar, ¿qué es el entre? ¿Qué es la escrita? ¿Cómo poder ir definiendo ese lugar, ¿no? Para eso voy a contar una anécdota que conozco a través de Walter Benjamin del Talmud. Cuentan que a 4 sabios se les permitió entrar al paraíso. En realidad el paraíso es el porvenir, lo que va a venir. De los 4 sabios, 3 no pudieron dar cuenta. O sea, uno quedó ciego, otro murió y otro enloqueció. Pero quedó uno que pudo decir qué es lo que ocurre allí en el porvenir, ¿no? Y él contó, él se llama Rabbi Akiva, contó que las casas allí estaban igual que en este mundo, pero un poco más corrida. Yo les pido si pueden dejar de ver la pantalla y miran a su alrededor. Yo voy a describir, ustedes no pueden ver, pero por ejemplo, yo tengo libros, seguramente los libros estuvieran en otro orden, en algo a porvenir. También veo una mesa y sillas, pero las cosas están más corridas. ¿Qué implica esto? Implica que de lo que se trata es de poder generar otras posibilidades. Si están un poco más corridas, si están en movimiento, como dice María Antonieta, ¿no? Y ojalá pudiéramos caminar ese entre lenguas para poder ir transformándonos. Yo voy a describir 3 áreas de los comentarios. Separé en, primero voy a hablar de la experiencia, después de la memoria, y al tercer aspecto le puse la partida. Bien. Primer aspecto, ¿cómo pensar? No sé si... Gracias. ¿Cómo silenciar un poco? Bueno, ¿cómo pensar la experiencia desde el vínculo? Desde el entre, ¿no? Una posibilidad para definir la experiencia sería un lugar de pasaje que afecta. Es un lugar de pasaje, de umbral, de entre. Umbral se dice, María Antonieta, en brasilero. Umbral es un lugar en donde no puede ser definido. Por ejemplo, en la mañana muy temprano, no se sabe si es de día o de noche, lo mismo que de tarde, por la luz, y eso es un umbral, como una zona de pasaje, ¿no? Y entonces sería un lugar de pasaje que deje una experiencia, una vivencia que nos saque del lugar, tal como remite etimológicamente la palabra experiencia. Ex quiere decir fuera, o sea, una prueba o ensayo que nos deja fuera de lo conocido, fuera de los patrones que repetimos en la manera de sentir, de ser afectados. Es un lugar de pasaje que nos haga otro y por lo tanto nos dé un dato, una vivencia que no teníamos antes. El hacer que trato de referirme es situacional, ético y por lo tanto de un momento no repetible, o sea, singular, tal como describen, por ejemplo, Hane en cómo ser un estudiante universitario en la pandemia, de una manera singular.
aquí un tema muy importante es la forma de decir, la forma de relatar la experiencia. Y esta forma de relatar la experiencia hace posible un pasaje, ¿o no? Quiero remarcar, Walter Benjamin dice que hay experiencias que nos dejan sin palabras, sin poder expresar qué nos sucede en esa vivencia. Él se refería a los soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial, que volvían en silencio, sin poder, frente a determinadas situaciones, sin poder hablar. Cassia Eller, que ojalá la conozcan algunos de los colegas brasileros, que es una cantante, dice que las guerras son todas tristes, que no tienen nada de más, en el disco Veneno Antimonotonía. En realidad, lo que hablaba Benjamin es que en ese entonces la gente que usaba un arado con bueyes, ¿se entiende arado con bueyes? Sí. Vieron cómo surgía el avión que se usaba para gasear. Recuerden que la Primera Guerra era guerra de trincheras. Entonces, lo que describe Walter Benjamin es el poder hipnótico que tienen las máquinas y que hace a veces que no podamos salir de ese estado de fascinación o de contemplación que nos adormece. Benjamin no habla contra la técnica, sino de cómo la experiencia no surge una diferencia para dar nuevas posibilidades. O sea que hay experiencias que uno queda adormecido en un lugar fijo. Y pregunto, ¿cómo decir de un lugar de pasaje? ¿Cómo invitar, como dice Diego en su texto, a otros para hacer? Un hacer que nos saque de lo sabido, que nos haga pasar de un afecto a otro, que nos saque de la tristeza, como dice Cassia Eller. Diego dice que se invita a los participantes a escribir de manera libre, honesta y sin censura. Propongo pensar la forma de dialogar entre las personas, que este diálogo sea un diálogo sincero. La palabra sincero viene, según mi hermano Víctor Guerra, de la escultura en piedra o mármol. En el tallado quedan huecos, buracos, que se llenan con cera para dar continuidad a la textura. ¿Se dice cera, María Antonieta? Sí. Bien, sí. Bien. Entonces, un diálogo sincero o sincera tiene que dejar ver nuestros buracos, nuestros agujeros, nuestras discontinuidades, nuestras vulnerabilidades. Me llamó la atención cómo Diego y Jane, los dos, cada uno, recurren a escritores para transitar la experiencia. En realidad, para transitar las experiencias se necesitan otros, pero no cualquiera otros. Hay que llamar al otro. El llamado al otro es una manera de relacionarse, es una manera de establecer un vínculo. En el caso de Jane, la escritora paranaense Paloma Franca, en el caso de Diego, el escritor peruano Alonso Coeto. Dice Jane, en determinado momento, lanzados en una intensa necesidad de autoprotección ante la presencia concreta de la muerte en toda trama de la vida social. Otra vez pregunto, ¿cómo hacer escritura o cómo hacer escrita para generar una experiencia que no se repita? Y acá puedo nombrar 4 puntos. Me parece que la
lo que se tiene que jugar tiene que ver con los afectos. Lo segundo es que se acerquen a una descripción de las acciones, o sea, que sean relatos sobre las acciones, que no parta de un juicio, y por lo tanto, yo creo que al no partir de un juicio, podrá dar testimonio. Y el último punto es que no sea universal, que sea singular. Hasta aquí la experiencia. Hablemos un poco de la memoria. El punto 2. Hane habla de la memoria como relación. Memoria como relación-espacio. ¿Cómo pensar la memoria? No solo como una acción del yo, sino en función del término testimonio, que también lo trae Hane. ¿Cómo poder pensar la memoria concretamente ligada a la justicia? Una memoria vincular, una memoria del entre, una memoria del movimiento. Tenemos que pensar estas cosas. Agamben habla en Lo que queda de Auschwitz de quién da testimonio en un campo. Él habla de los campos de concentraciones. Y dice que los que dan testimonio son los musulmanes. En realidad, los musulmanes no tienen nada que ver con los creyentes y con la religión. La religión musulmana. Eran personajes, sí, efectivamente, dado el hambre que había en los campos de concentración, la gente muchas veces se llevaba las rodillas para apretar el estómago. Y entonces quedaban como si fueran en una posición de rezo, y por eso se les llamaba los musulmanes, ¿no? En realidad eran personas que habían perdido el habla frente a una situación traumática. No podían decir, pero sin embargo, Agamben diferencia testigo de testimonio. El testigo es como alguien que puede relatar lo que ocurre fuera de él. Testigo de un accidente, de lo que ocurre, de cuántos estamos hoy en la conversación. En cambio, el testimonio surge de los afectos. Recuerden esto, los que dan testimonio del horror eran los musulmanes. No podían hablar, no podían expresar, pero daban testimonio del horror. Memoria y justicia nos ubica en el tema del vínculo. Yo les pido que piensen, por ejemplo, cómo el llanto de un bebé nos obliga a responder. Hay un llamado de un bebé con el llanto, enseguida tratamos de averiguar, a ver qué pasa allí. Lo que quiero recalcar es que hay llamados del otro que no nos dejan indiferentes, que nos toman. En el llamado del otro, la manera de responder, vamos a dar testimonio. En el caso del llanto del bebé, el testimonio es de nuestro desamparo, de nuestros buracos también. Entonces, rememorizar, o sea, es un término que usa Benjamin, que permite acercar la memoria y la justicia, hace posible salir, hace posible pasar de la lógica que sostiene el progreso. Para Benjamin, ni orden ni progreso permiten pensar las injusticias. El relato, él dice que el relato histórico hace posible que sigan venciendo los que hasta ahora han vencido. Y una forma de sostener subjetivamente ese relato tiene que ver con la idea de progreso que sostiene a los vencedores
y no da lugar a los que perdieron. Quiero poner un ejemplo. La idea de progreso nos hace pasivos, nos dice de esperar, ¿no? Nos resigna. Me hace acordar a un cartel que había en los almacenes en Montevideo hace mucho tiempo, y decía, hoy no se fía, mañana sí. María Antonieta, ¿se dice hoy no se fía, mañana sí? Me ayuda a Susana, que está por ahí. No, no es fiador. Vender fiado. Empresa, fiado. Ahí está, ahí está. Eso, vender fiado. Eso. Obrigada, Hoy no, Luis. hoy no se vende fiado, mañana sí. El progreso dice, bueno, vengo mañana entonces. Y mañana está el mismo cartel, ¿no? Ahora bien, me gustaría detenernos brevemente en cuáles son los obstáculos del proceso de simbolización. Un obstáculo, me parece que claramente dice tanto Diego como Jane, es que se puedan detener el flujo imaginativo. Fíjense lo que dice Diego en el texto. Jugar con las palabras, las propias y las de los otros, darle la posibilidad de un espacio, un lugar y ser testigo de cómo aquellas palabras pueden encontrarse con otras y en ese encuentro generar una multiplicidad de caminos. Ven que otra vez surgen nuevas posibilidades. ¿Cuándo se detiene el flujo imaginativo? Cuando las imágenes o el relato se petrifica, se repite y se crea una identidad. A este proceso, Isidoro Berenstein, lo llama personaje. Son como los personajes en las películas o en las obras de teatro, que ya se sabe lo que van a hacer. Y este hacer está basado en la repetición, en la confirmación de la identidad. Algunos pacientes dicen, yo soy así, cuando se ven acorralados o cuestionados. Me pareció muy bueno, voy al texto otra vez de Jane, que dice que en esos momentos los alumnos fueron estimulados a enviar fotos de paisajes de sus confinamientos. Así llegaban fotografías de ventanas. Recuerden que la ventana es un lugar de pasaje, de muros húmedos, de familiares, de calles vacías, de lluvia y del cielo. La experiencia pone delante opciones. La pregunta que me vuelvo a hacer es cómo dar cuenta de sí mismo de diferentes formas. El pedido de imagen, que hay que ver qué es lo que llama, por qué lo llamó la calle vacía, por qué un familiar, ¿no? Y ahí se juega la posibilidad de transitar por la experiencia. Yo creo que hay un valor a rescatar cuando se da cuenta de sí mismo a partir de la vulnerabilidad, tal como el tercer relato de la estudianta, que dice que cómo permitirse llorar, y qué bueno que es estar en un grupo que no se iban a dar cuenta, pero habla de sus buracos. Un otro obstáculo que quiero resaltar es la posibilidad de invisibilizar. Sabemos por Freud que la formación del yo va apropiando de todo lo que le resulta placentero y descartando lo displacentero.
Al principio regido por el placer. Luego se anexa el principio de realidad. Este descarte, esta manera de rechazar, es constitutivo del yo. O sea que invisibiliza aspectos del vínculo en donde no se puede identificar. Y esta manera puede crear un relato genérico, alejado de los afectos, que imposibilita tomar acciones. Por ejemplo, en Uruguay, y en uno de los relatos también, los muertos por COVID pasaron a ser un número. O sea, los muertos no tienen listas, no tienen parientes, no tienen amigos, vecinos, no sabemos qué les gustaba, son números. Es una manera de narrar que nos aleja de los afectos. Otro efecto de invisibilizar lo sabemos también en la tragedia de Edipo. Edipo, habiendo derrotado a la Esfinge, sin embargo en Tebas seguía la peste. Fíjense qué curioso. Seguía la desgracia. ¿Por qué? Porque se había invisibilizado, se había silenciado un crimen, el de Layo. Lo que quiero resaltar aquí es que hay una dimensión social al invisibilizar las cosas, porque sabemos de los crímenes que ocurrieron en las dictaduras del Cono Sur. Hoy me llegó justo de casualidad, y lo quise poner aquí, que hoy es el Día Internacional del Desaparecido, y hay una carta que le manda un familiar a un desaparecido, que dice algo que me parece que es para pensar por el tema de COVID. Dice, si testimoniamos juntos el dolor, si se duele juntos, es alivio. O sea, permite pasar. ¿Cómo apelar a la memoria que evoque las injusticias pasadas? ¿Cómo decir, cómo relatar para moverse un poco, para no repetirse? Y voy a describir 6 aspectos para terminar. La descripción no puede partir de un juicio. Esto es una formulación psicoanalítica. Lo voy a enumerar porque quiero conversar. La descripción, lo segundo, la descripción es de una situación. Las situaciones no son universales. El relato, tal como nos traen los trabajos de Diego y de Jane, tienen que ser situaciones. Tenemos que pensar de qué manera se describen las situaciones. Tercer punto, la abstracción es el obstáculo de los inteligentes. Nos hemos entrenado en juntar datos y cuanto más abarcativos son, mejores. La manera de describir tiene que ser no abstracta, muy concreta. Los últimos 3 puntos tienen que ver casi con un aspecto técnico que quiero nombrar. Uno es detenerse. ¿De qué manera establecer un diálogo con otros para salirse de la lógica imperante? Ese es el punto 4, detenerse. El punto 5, resalto una técnica de la descripción, que es la interrogación. Hay que preguntar al otro. Y preguntar implica también dar cuenta de la vulnerabilidad propia y por lo tanto de la necesidad del otro.
el punto sexto también es un aspecto técnico, digo. El humor puede funcionar como pasaje en el relato. Termino acá los aspectos que tengan que ver con la memoria, y yo ahora les quiero plantear, voy a compartir un cuento de Kafka, que se llama El pasaje. Como quiero conversar, les iba a contar algunas cosas de Kafka, las voy a sacar, y quiero que escuchen un cuento, dura 1 minuto. Está traducido en el grupo de WhatsApp. Sí, y yo hasta después te pediría, si después lo podés leer. A ver, voy a compartir pantalla, compartir sonido. ¿Conseguiste? Esto. Sí, a ver si ustedes ven la pantalla. Está negro todavía. Ahora ya. Ahora. Muy bien. Bueno, entonces los voy a dejar, dura 1 minuto, es un cuento de Kafka que se llama La partida, para poder intercambiar después. Ahí va. La partida. Franz Kafka. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes, así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó: ¿A dónde va el patrón? No lo sé, le dije. Simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí nada más. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta?, preguntó. Sí, repliqué. Te lo acabo de decir. Fuera de aquí. Esa es mi meta. María Antonieta, ¿podés Sí. leerlo en brasilero? No voy a poder hacerlo como aquella mujer fantástica, pero ordenei que tirasse meu cavalo da estrebaria. O criado não me entendeu. Fui pessoalmente à estrebaria, selei meu cavalo e montei-o. Ouvi soar à distância uma trompa, perguntei-lhe o que aquilo significava. Ele não sabia de nada e não havia escutado nada. Perto do portão, ele me deteve e perguntou: para onde cavalga o senhor? Não sei direito. Eu disse: só sei que é fora daqui, fora daqui. Fora daqui sem parar. Só assim posso alcançar meu objetivo. Conheces então o seu objetivo? Perguntou ele. Sim, respondi. Eu já disse: fora daqui. É esse meu objetivo. O senhor não leva provisões? Disse ele. Não preciso de nenhuma, disse eu. A viagem é tão longa que tenho de morrer de fome se não receber nada no caminho. Nenhuma provisão pode me salvar. Por sorte, esta viagem é realmente imensa. Nelson? Muy bien, yo les propongo que puedan a través del chat o personalmente, ¿sí?, poder hacer intercambios, porque, bueno, fueron diferentes trabajos. A mí este texto de Kafka, que mueve de otra manera la lógica, que sale de la lógica de llegar, de ponernos en una meta, y hace resaltar el impulso de partir y de la necesidad de otros. Bueno. Del movimiento. Del movimiento. ¿No? Del pequeño movimiento que hablabas tú y que habla Rabbi Akiva, de que las cosas pueden estar
un poco diferente. Y en base a eso surgen nuevas posibilidades. Nelson, quisiera agradecerte enormemente, ya muchos colegas me lo han hecho llegar, tú siempre abriéndonos para pensar. Agradezco mucho a Yani haber sido la persona que sugirió tu nombre, a Diego por su experiencia compartida, a Yani también, y a todos los que están presentes. Me gustaría entonces que abramos a las preguntas o a los comentarios que cada uno pueda querer. Raquel, yo no sé, María Antonieta, cómo preferís vos. Yo diría, tírense a hablar porque es imposible ver todas las pantallas. Es lo que hicimos las otras veces, que las personas se han tirado, como tú dices. Lo único que yo quería decir y transmitirles a todos, Nelson, es que, bueno, lo conozco a Nelson de hace rato, somos compañeros y amigos. No te puedo decir, Nelson, hasta qué punto te estoy escuchando todo el tiempo con Spinoza en la cabeza. Sabes que no me voy a poner a hablar de Spinoza, ¿no? Pero el potencial, el encuentro, lo vincular, el conatus, esa cosa que se va, digamos, con el potencial de cada uno y que no se queda nunca en su lugar y que lo singular se colectiviza. Es impresionante, no me puedo sacar a Spinoza de la cabeza cuando te estoy escuchando con esto, ¿no? Es lo ético para Spinoza, es lo político también, es la posibilidad de armar otra cosa en lo social, en lo político, es impresionante. No quiero usar más el lugar, solamente decir eso, que de repente también genera una circulación, y lo que estoy haciendo, Nelson, de alguna manera es un pasaje, ¿verdad? Estoy haciendo el pasaje por Spinoza, sigan compañeros para otro lado. Gracias, Raquel, por el entre. Gracias. ¿Alguien más? En cuanto no se animan, quisiera decir que es una muy placentera y enriquecedora oportunidad de encuentro. Gracias a cada uno. Linda exposición. Gracias, Nelson. Gracias, Diego. Gracias, Yani. Antonieta, quería hacer un comentario. Claro, Laura, bienvenida. Gracias. No, lo que me venía apareciendo en la cabeza es que esto que plantea Nelson, digo, que escapa un poco de los planteos concretos que trajeron Yani y Diego. Si uno puede pensar entre como posible o pasible de darse en todas las personas. Digo, hay todo un sector de gente que por su ubicación social, que tiene que ver muchas veces con la marginación, no pueden salir de eso, digo, no hay una posibilidad de partida como el cuento de Kafka. No por casualidad, me parece que el que plantea la partida es el patrón y no el sirviente. Digo, como para pensar, digo, que no se puede hablar de un hombre medio general, sino que hay que pensar en los distintos tipos de personas y en las distintas ubicaciones sociales de los mismos. Solo ese comentario que me hizo pensar la exposición de Nelson.
Gracias, Laura. Perdón, Antonieta, quería preguntarle a Diego, el grupo que él coordinó, ¿quiénes lo integraban? Digo, ¿cómo se seleccionó el grupo? Si eran jóvenes, si eran adultos, si eran universitarios, no universitarios, digo, las variables que conformaron el grupo. Los varios grupos que él ha ido organizando, Sí. Han sido varios. A ver, sí, les cuento un poco cómo fue. La única consigna que yo tenía en mente era que sean adultos. Adultos. En Perú, bueno, las personas adultas son a partir de los 18 años, entonces era ese el único requisito. Y bueno, yo he estado compartiendo el evento o abriendo los grupos y difundiendo a partir de mis contactos, a partir de redes sociales, que es básicamente Instagram. Las personas se fueron enterando del proyecto, personas que también más o menos que fueron estudiando conmigo en algunos cursos también se metieron, y la única, digamos, diferencia que hacía era la edad, pero de ahí hubieron gente de todas las edades, de 18 para arriba, hombres, mujeres, no psicólogos, había una riqueza, cada grupo tiene su particularidad, pero esa era mi único parámetro. Espero en algún momento abrir esto para docentes, lo estamos cocinando todavía, creo que sería una propuesta interesante, pero de momento he venido trabajando solo con adultos. O sea, Gracias, utilizaste como metodología de bola de nieve, como para la selección, que cada uno... No, en realidad no, desconozco cómo es bola de nieve, pero más o menos el otro parámetro que tuve era que sean mínimo 5 personas y máximo 8, porque sí trataba de que sean grupos íntimos. Entonces, si se llegaba a los 8, ya no me ha pasado todavía, pero digamos que se han llegado a 7 o 6 personas máximo, bueno, ahí se cierra el grupo y ya está. Con este grupo avanza hasta el final de los 4 encuentros. Y esa fue la forma. Gracias. Jane, ¿quieres hacer algum comentário? Bom, eu estou pensando aqui, instigada pelas questões que o Nelson trouxe, né, em relação à questão de transitar pela experiência, né, essa ideia de... A noção de experiência que ele traz do Walter Benjamin, acho que nos ajuda muito, né? E essa ideia de transitar e de passagem também. Eu penso que, por exemplo, as narrativas, a coletânea de narrativas que os alunos fizeram, ela pode ser também esse elemento de passagem também, né? Ela parece que... E as imagens, para mim, essas imagens que são muito singulares, né? Eu acho que essa valorização da singularidade nesse momento em que as pessoas vibram números, né? Eu acho que é muito importante, assim. Bom, eu tô realmente muito encantada com a escrita como um mediador terapêutico, assim. É deslumbrante, assim, porque diferentemente do cinema, né, que a gente apresenta imagens, né, e se pensa a imagem apresentada pelo cinema, com a escrita narrativa, e essa que é a escrita da testemunhal, né, de que você testemunha de um acontecimento histórico, no caso que é a pandemia, o que para mim está sendo fascinante é perceber que brotarem as imagens das pessoas, né? Elas não eu acho que essa articulação entre linguagem, entre escrita e imagem, as imagens que suscitam e algumas são traumáticas, né, que têm potencial traumático, elas não precisam virar um trauma, mas têm potencial traumático. Então, poder colocar essas imagens num suporte, como eu falei, externo ao psiquismo, eu acho fundamental nesse trabalho, assim. Então,
Bom, tem vários pontos, né? A questão da memória que o Nelson nos traz, né? E essa questão da concretude, né, que foi colocada aqui, né, que existe de fato, nesse tipo de situação, né, que é um evento de teor traumático, que é a pandemia, todos ficamos, em alguma medida, muito mergulhados no real. Né? Então, nós somos de quase que... Corre o risco de sucumbirmos ao real. Esse mediador terapêutico, a escrita, né, ela vai exatamente assim, é como se você se colocar... ativa processos imaginativos também, da imaginação, né? E do imaginário também, não é à toa que vem muito no caso dos jovens com os quais eu trabalhei, do imaginário amazônico, né, da região, os elementos. Então, poder potencializar, fazer disso que é uma situação potencialmente traumática em alguma coisa que pode acionar processos vinculares, né, das pessoas se vincularem entre si e se vincularem com um leitor, um possível leitor, entendeu? Então, eu acho que eu considero um instrumento extremamente poderoso, né? E acionar os processos de imaginação, que eu acho que isso aconteceu também nesse trabalho, né? De rememoração, mas também, em alguma medida, de imaginar qual o destino, por exemplo, que nós vamos dar para essas narrativas. Nós estamos num processo intenso, eu e o grupo, de pensarmos qual o destino que nós vamos dar para esse trabalho. Né? Que eu sustento a ideia de que, na realidade, esse material, essas narrativas também são futuramente fonte de pesquisa, né? Pelo valor, né, da singularidade, dos elementos de singularidade que comparecem nessas narrativas. Estamos lá no final, né? Jane, Diego, Nelson, eu gostaria muito de agradecer. Eu gosto da alegria com a qual vocês falam, da potência que vocês encontram na escrita, né? Em estimular a escrita. E como, de alguma maneira, se trabalha tantos elementos. E quando se fala do imaginar, da imaginação, também estava pensando como o Diego nos traz o estímulo que às vezes ele coloca com fotografias ou com músicas, né? Porque eu tenho a impressão que a escrita também ela é estimulada por todos esses elementos sensório-motrizes, que eu acho que tudo que é mediador terapêutico favorece, né? E eu vejo assim, como você se encantou do cinema, passou para a escrita, né? Do amor pelo cinema para a escrita, mas eu acho que a riqueza desse trabalho, né, foi como você inventou fazer uma coisa clínica no meio de um espaço educativo, né? E você arriscou, e eu acho que a clínica não é uma particularidade da psicologia clínica. A clínica é uma maneira de escutar a dor e o sofrimento, tanto que a gente fala de uma clínica do trabalho também, né? O Dejus traz a clínica do trabalho. E eu acho assim que, Nelson, você fechou com broche de ouro, com essas reflexões tão pontuais e trazendo sempre esse pensamento tão aberto para nos fazer, talvez fazer essa partida, né? Partida a esse movimento e que nossos trabalhos continuem nos fazendo encontrar de qualquer maneira aqui. Eu gostaria, assim, só convidar, se vocês querem falar mais alguma palavrinha de despedida, e se não, agradecer enormemente a cada um dos que estão aqui, que nós temos passado um pouco do nosso horario. Diego? Sí, quizás resaltar un par de palabras respecto de algo que vengo preguntándome un montón, que es
sobre lo terapéutico finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esto sea terapéutico? Y algo que yo fui como dándome cuenta entre conversaciones con amigos, personas que también que trabajan o no con esto, de hecho, pero como tratar de responder esa pregunta, ¿no? Y yo creo que encuentro un gran potencial en el hecho de, que es algo que Nelson mencionó un poquito, ¿no? Que esto de no sufrir solo, sino más bien el dolor compartido que se vuelve alivio. Y hay algo de eso que es súper poderoso, sumado al hecho de que algo sucede en el dispositivo, que la gente empieza a confiar, y confiar, abrir vulnerabilidad, sacar esta cera, ser sincero, creo que también es recontra terapéutico. Entonces, nada, me quedo con esas reflexiones respecto de esta pregunta que yo me vengo haciendo desde que empecé esto, ¿no? ¿Qué es lo terapéutico finalmente? Muchas reflexiones, sobre todo las voy a tener que volver a escuchar, porque esa figura de un ser que Nelson nos ha traído maravillosa, compartida por Víctor Guerra, que es otro amado nuestro, realmente somos muy agradecidos, Nelson. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo por la escucha de ustedes. Muchas gracias. Un enorme abrazo, cariños, y deseo que podamos en breve encontrarnos. Nelson está realizando una actividad el día 14 que están todos invitados. Nelson, si puedes compartirla en nuestro grupo, te agradezco muchísimo. Bien. Sí, bien. Para el evento del día 14, ¿no? De septiembre. Sí, sí. Vamos a invitar a las personas. Bueno, un enorme abrazo, cariños a todos. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias a todos. Nos todas. Sigamos en contacto. Gracias, Diego. Gracias, Jane. Gracias, Nelson. Obrigada, y a todos. Obrigada a todos. Gracias. Beijo, tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Karime. Para cada Mil gracias. Tchau, beijos, obrigada. Juana, obrigada pela tradução. Um amor você. Ingrid, está por aí? Muito obrigada.